¿Alguna vez te has detenido a pensar en una de las afirmaciones más impactantes y revolucionarias de Jesús? Aquella que dice que las prostitutas y los recaudadores de impuestos entrarían al reino de los cielos antes que los religiosos de su tiempo. Es una declaración que sacude los cimientos de lo que a menudo entendemos por piedad y rectitud. Hoy vamos a explorar la profundidad de estas palabras y su increíble relevancia para el liderazgo y la fe en nuestro mundo actual. Jesús no estaba elogiando el pecado. De ninguna manera. Lo que estaba haciendo era algo mucho más profundo. Estaba confrontando la hipocresía. Estaba señalando un peligro mortal para el alma en la justicia propia. Los líderes religiosos de su época, los fariseos y los escribas, eran expertos en la ley, cumplían con los rituales, conocían las escrituras de memoria y mantenían una apariencia impecable de devoción. Desde fuera, eran el modelo a seguir. Sin embargo, Jesús veía más allá de la fachada. Veía corazones llenos de orgullo, juicio y desprecio por aquellos a quienes consideraban pecadores. Su religiosidad no era un puente hacia Dios, sino un muro que los separaba de Él y de los demás. Se habían enamorado de su propia rectitud, olvidando la esencia del mensaje divino, el amor, la misericordia y la humildad. Por otro lado, las prostitutas y los recaudadores de impuestos no tenían ilusiones sobre su propia virtud. La sociedad los etiquetaba como pecadores, y ellos lo sabían. No tenían una reputación que mantener ni una apariencia de santidad que proteger. Cuando Jesús les hablaba de arrepentimiento y perdón, sus corazones estaban abiertos. Reconocían su necesidad, su sed de gracia. No se aferraban al orgullo, sino a la esperanza de una nueva vida. Su quebrantamiento era la puerta de entrada a la sanación, y aquí es donde la contundencia de Jesús resuena con una fuerza increíble hoy en día. ¿Cuántas veces vemos que la estructura religiosa se convierte en un fin en sí misma? ¿Cuántas veces el enfoque se desvía de la transformación de vidas hacia la construcción de imperios personales o institucionales? Es una pregunta que debemos hacernos con honestidad y valentía. Lamentablemente, no es raro encontrar líderes que, usando el nombre de Cristo, parecen más interesados en la acumulación de riqueza, en el poder y en el prestigio, que en servir a los más necesitados. Construyen grandes edificios, manejan presupuestos millonarios y viven estilos de vida que contrastan radicalmente con la sencillez del carpintero de Nazaret. Hablan de prosperidad material como si fuera la principal señal del favor de Dios, olvidando que Jesús advirtió que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Cuando la religión se convierte en un negocio, el mensaje se corrompe. Se predica un evangelio diluido, uno que busca agradar a las masas en lugar de desafiarlas. Se evita hablar del arrepentimiento, del sacrificio y de la cruz, porque son temas incómodos que no venden bien. Se ofrece un camino fácil, una fe sin costo, que en realidad es una fe sin poder. En este escenario, el líder deja de ser un pastor que guía a las ovejas y se convierte en un empresario que las explota. Esta desviación es sutil pero devastadora. Comienza cuando el amor por las reglas reemplaza el amor por las personas, cuando nos sentimos superiores por nuestra doctrina o nuestra moralidad, en lugar de arrodillarnos con humildad, reconociendo que todos, sin excepción, dependemos de la gracia de Dios, aun cuando juzgamos al que está caído, en lugar de extenderle una mano para levantarlo. En ese momento, sin darnos cuenta, nos hemos puesto en el mismo lugar que los fariseos. Entonces,
¿cuál es el camino a seguir? ¿Cómo podemos cultivar un liderazgo que honre verdaderamente a Cristo? La respuesta está en volver al fundamento, a la verdad y el amor. Un liderazgo con propósito no se basa en carisma, en estrategias de marketing o en habilidades de gestión, aunque éstas puedan ser útiles. Se basa en un profundo y genuino encuentro con la persona de Jesús. Un verdadero líder espiritual es alguien que, como Juan el Bautista, entiende que su propósito es menguar para que Cristo crezca. Es alguien que no busca los reflectores para sí mismo, sino que dirige toda la atención hacia la luz del mundo. Es alguien cuyo corazón arde por la justicia, la misericordia y la fidelidad, los asuntos más importantes de la ley que los fariseos descuidaban. El liderazgo con propósito se mide no por el tamaño de la congregación o la cantidad de dinero recaudado, sino por la cantidad de vidas transformadas. Se mide en la restauración de los matrimonios, en la sanación de los adictos, en el cuidado de los huérfanos y las viudas, en el amor mostrado al extranjero y al marginado. Se trata de crear comunidades donde la gente se sienta segura para ser vulnerable, para confesar sus luchas sin temor a ser juzgada y para encontrar gracia y fortaleza para cambiar. Este tipo de liderazgo requiere una valentía inmensa, la valentía de decir la verdad, aunque sea impopular, la valentía de vivir con integridad, aun cuando nadie está mirando, la valentía de amar a los inamables, de perdonar a los que nos han herido y de servir sin esperar nada a cambio. Es un liderazgo que huele a oveja, como diría el Papa Francisco, porque está en medio del rebaño, compartiendo sus luchas y alegrías. La afirmación de Jesús sobre las prostitutas y los religiosos no es una condena, sino una invitación. Es una invitación a examinarnos a nosotros mismos, a preguntarnos, ¿mi fe me hace más humilde o más orgulloso? ¿Me acerca a los que sufren o me aleja de ellos? ¿Mi corazón está lleno de juicio o de compasión? Quizás el mayor peligro para cualquier persona de fe no es la persecución externa, sino la corrupción interna del orgullo espiritual. Es la sutil creencia de que de alguna manera nos hemos ganado el favor de Dios por nuestras propias obras. Pero el Evangelio nos recuerda constantemente que nuestra única esperanza reside en la gracia inmerecida de un Dios que vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que, volvamos a esa escena. Imaginemos a los religiosos con sus túnicas impecables, mirando con desdén a la mujer que llora a los pies de Jesús. Y escuchemos la voz de Cristo, llena de amor y autoridad, declarando que el corazón quebrantado y arrepentido es el que encuentra la puerta abierta al cielo. Que esa verdad nos mantenga humildes, que nos inspire a liderar con un propósito anclado en el amor sacrificial de Cristo y que nos recuerde siempre que el reino de Dios no pertenece a los que se creen justos, sino a los pobres en espíritu, a los que lloran, a los mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia, a aquellos que, reconociendo su propia necesidad, se aferran desesperadamente a la única esperanza verdadera. Porque es en nuestra debilidad donde su poder se perfecciona y es en nuestra rendición donde encontramos la verdadera vida. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si este mensaje ha resonado contigo, te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal para más contenido que busca edificar e inspirar un liderazgo con propósito. Hasta la próxima. Liderazgo de Magazine.
Centro de Formación Teológico Bíblico. Camino a la luz del liderazgo en Cristo Jesús, explorando la verdad, edificando vidas. Conocimiento teológico para la edificación bíblica. Analizaremos las Escrituras, descubriremos verdades profundas y desmontaremos interpretaciones erróneas, fortaleciendo nuestra fe con principios sólidos. Aprende, reflexiona y crece. Estudia con nosotros los versículos más debatidos. Descubre el verdadero significado de la palabra. Así podrás iluminar tu camino. Liderando con fe y transformando corazones, formando líderes. Creciendo en la fe de Jesús, guiando con amor. Y preparándote para liderar en la luz de Cristo. Tú podrás desarrollar tu espíritu e inspirar a otros. En un camino de sabiduría y un liderazgo con propósito. Fundamentados en la verdad, guiados por el amor de Cristo Jesús. Síguenos y forma parte de esta comunidad de líderes con propósito. Presentamos las afirmaciones de Jesús y su aparente contradicción. ¿Por qué las prostitutas entran primero al reino? Jesús pronunció una de las declaraciones más desconcertantes de todo el Evangelio cuando dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Mateo 21:31. A primera vista, esta afirmación parece una contradicción moral. ¿Cómo puede ser que quienes vivían en pecado abierto entren antes que los religiosos, los estudiosos de la ley, los defensores de la tradición? Pero el problema no está en las palabras de Jesús. El problema está en nuestra idea de justicia, mérito y religión. Jesús no contradice la santidad, desenmascara la hipocresía. Jesús nunca exaltó el pecado. Jamás glorificó la prostitución ni la corrupción moral. Lo que sí hizo fue exponer la raíz del verdadero alejamiento de Dios. La autosuficiencia espiritual. Las prostitutas sabían que estaban rotas. Los publicanos sabían que estaban perdidos. Los religiosos, en cambio, creían estar bien. Y ahí está la clave. El reino de Dios no se abre por conducta exterior, sino por arrepentimiento genuino. No entra primero el que aparenta santidad, sino el que reconoce su necesidad de gracia. El escándalo del Evangelio, Dios se acerca más rápido al que sabe que está lejos. Las prostitutas no tenían reputación que defender. No tenían púlpitos, ni títulos, ni cargos religiosos. Solo tenían hambre de redención. Los religiosos del tiempo de Jesús tenían Biblia, templo, ritos. Pero no tenían humildad. Por eso Jesús fue tan duro con ellos. No porque fueran religiosos, sino porque usaban a Dios sin parecerse a Él. Cuando la religión reemplaza al Evangelio. Aquí es donde la palabra de Jesús atraviesa nuestro tiempo con la misma fuerza. Hoy vemos templos llenos, pero corazones vacíos. Predicadores que hablan de prosperidad, pero no de arrepentimiento. Ministerios que levantan riquezas en el nombre de Cristo. Mientras ignoran al pobre, al quebrantado y al marginado. No es que Dios esté en contra de la bendición. Es que el Evangelio no es un negocio ni una marca personal. Cuando la fe se convierte en medio de lucro. Cuando el nombre de Jesús se usa para enriquecerse. Cuando la apariencia importa más que la compasión. Entonces estamos más cerca de los fariseos. Que del Cristo que caminó entre pecadores. La verdadera pregunta no es quién peca más, sino quién se arrepiente. Jesús no dijo que las prostitutas eran mejores personas. Dijo que entraban primero. ¿Por qué? Porque creyeron. Porque escucharon. Porque cambiaron. El religioso que no se arrepiente está más lejos que el pecador que llora. El que se sabe perdido está más cerca del reino. Que el que se cree salvo por costumbre. Una advertencia para hoy. Sí, Jesús sigue diciendo lo mismo en nuestro tiempo. El que comercia con la fe, está en peligro. El que predica sin vivir el Evangelio, está en riesgo.
El que juzga sin amar, no ha entendido a Cristo. El reino no pertenece a los más visibles, sino a los más sinceros. Jesús no vino a fundar una religión cómoda. Vino a confrontar corazones. Su afirmación no es una contradicción. Es una revelación. Dios se deja encontrar más fácilmente. ¿Por quién sabe que necesita ser salvado? Y la pregunta final no es si hay prostitutas que entrarán primero al reino. La pregunta es: ¿seguiremos siendo religiosos que hablan de Dios? ¿O discípulos que caminan con Él? ¿Quién como Dios? Él sigue siendo mensajero de amor, pero también de verdad que confronta. Y es un camino muy poderoso, cuando el Evangelio se cuenta desde rostros concretos, deja de ser teoría y se vuelve vida encarnada. Jesús no defendió ideas abstractas, defendió personas. Aquí les presento un relato, ensayo edificador, centrado en ellas, en sus actitudes y en por qué fueron tan valoradas por Jesús en medio de una humanidad dura, religiosa y excluyente. Ellas, las que Jesús vio cuando nadie más quiso mirar. En tiempos de Jesús, una mujer señalada como pecadora no solo cargaba con su historia personal, cargaba con una condena social perpetua. No había redención pública para ellas. No había segunda oportunidad. La religión las había sentenciado antes de que Dios hablara. Y, sin embargo, Jesús las vio. Las escuchó. Las dignificó. Y las puso como ejemplo. No por su pasado, sino por su actitud del corazón. La mujer que lloró a los pies de Jesús, Lucas 7, 36-50. Ella entra sin invitación a la casa de un fariseo. No trae palabras elocuentes. No trae excusas. No trae argumentos teológicos. Trae lágrimas. Trae un perfume costoso. Trae un corazón quebrantado. Mientras el religioso la juzga en silencio, Jesús la defiende en voz alta. Porque ella entendió algo que el fariseo nunca comprendió. Al que se le perdona mucho, ama mucho. Su actitud no fue de orgullo, sino de rendición total. No justificó su pasado. Lo entregó. Jesús no la definió por lo que fue, sino por cómo amó en ese momento. La mujer sorprendida en adulterio, Juan 8, 1-11. A ella la arrastran, no la acompañan. La exhiben, no la escuchan. La usan como ejemplo, no como persona. Los religiosos no buscaban justicia, buscaban una excusa para atrapar a Jesús. Y él responde con silencio. Un silencio que pesa más que 1000 sermones. Cuando todos se van, Jesús no la humilla. No la condena. No la absuelve sin responsabilidad. Le dice algo profundamente humano y divino a la vez. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús separa a la mujer de su pecado. La dignifica antes de corregirla. Le devuelve la posibilidad de elegir un nuevo camino. Eso era impensable en esa sociedad. La mujer samaritana, Juan 4. 5 maridos. Una vida rota. Un pozo al mediodía para evitar miradas. Jesús hace 3 cosas prohibidas. 1. Habla con una mujer. 2. Samaritana. 3. Con reputación cuestionable. Pero no la expone. No la ridiculiza. Le ofrece agua viva. Ella no huye de la verdad. La acepta. Y su actitud cambia todo, pasa de avergonzada a mensajera. Una mujer despreciada se convierte en la primera evangelista de Samaria. Jesús ve en ella lo que nadie más vio. No un problema moral, sino un corazón sediento de Dios. ¿Por qué Jesús las valoró tanto? No fue por su pecado. Fue por su respuesta. Ellas no se justificaron. No se escondieron detrás de títulos. No usaron a Dios para su beneficio. Creyeron. Amaron.
se dejaron transformar. Mientras muchos religiosos defendían la ley, ellas abrazaron la gracia. Una lección para aquella humanidad y para la nuestra. Jesús mostró que el reino no se abre por reputación, sino por arrepentimiento y fe viva. Las mujeres rechazadas entendieron el Evangelio mejor que muchos expertos en religión. Y hoy, la pregunta sigue en pie. ¿Seguimos pareciéndonos a los que lanzan piedras? ¿O a Cristo que se inclina para levantar? Jesús no negó el pecado. Negó el derecho humano a condenar sin amar. Por eso ellas fueron vistas. Por eso fueron valoradas. Por eso entraron primero. Porque cuando nadie más les dio lugar, Dios les dio nombre, dignidad y futuro. ¿Quién como Dios? Él sigue siendo mensajero de amor. Especialmente para los que el mundo ya descartó. Rahab no podía faltar. Su historia es una de las más contundentes de toda la Escritura porque rompe todos los esquemas religiosos, una mujer, extranjera, prostituta, y aún así clave en el plan redentor de Dios. Aquí les dejo su historia relatada de forma narrativa y edificadora, fiel al texto bíblico y con el peso espiritual que merece. Rahab, la fe que nació en una casa marcada. Rahab vivía en Jericó, una ciudad condenada. Su casa estaba sobre el muro, como su vida, al borde, entre el adentro y el afuera, entre la aceptación y el rechazo. La Biblia no suaviza su pasado. La llama por lo que fue, ramera. Pero tampoco la deja ahí. Cuando los espías de Israel entran a Jericó, no buscan refugio en el palacio, ni en la casa de los justos. Llegan a la casa de Rahab. Y ahí comienza el misterio de Dios. Una mujer que escuchó antes de ver. Rahab no había cruzado el Mar Rojo. No había visto las plagas. No había recibido la ley. Pero había oído. Sabemos que Jehová os ha dado esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2, 9, 11. Mientras su pueblo temblaba de miedo, ella discernió fe. No negó la realidad, pero eligió creer. Su actitud no fue pasiva. Arriesgó su vida. Engañó al rey. Protegió a los espías. Porque cuando la fe es real, siempre implica decisión y riesgo. La señal escarlata, fe que actúa. Rahab no pidió privilegios. Pidió misericordia. Y aceptó una señal sencilla pero profunda. Un cordón escarlata colgado en su ventana. Ese hilo rojo no era magia. Era obediencia. Era esperanza visible. Era confianza contra toda lógica. Mientras Jericó caía, su casa permaneció en pie. No por sus méritos, sino por su fe puesta en el Dios verdadero. De marginada aparte de la promesa. Rahab no solo fue salvada. Fue integrada. La Biblia hace algo extraordinario. No la esconde. Hebreos 11 la incluye entre los héroes de la fe. Santiago la presenta como ejemplo de fe que obra. Y Mateo la coloca en la genealogía de Jesús. La mujer rechazada se convierte en antepasada del Mesías. Eso no es un detalle menor. Es una declaración eterna. Dios no borra el pasado. Lo redime. ¿Por qué Rahab fue tan valorada por Dios, y por Jesús indirectamente? Porque creyó antes de tener garantías. Porque actuó cuando otros se paralizaron. Porque entendió que la fe verdadera no es discurso, es acción. Rahab no cambió primero su reputación. Cambió su lealtad. Y Dios hizo el resto. Una palabra para hoy. Si Rahab hubiera vivido en nuestro tiempo, probablemente habría sido rechazada por muchos templos. Y usada solo como mal ejemplo. Pero Dios la vio como mujer de fe. Eso nos confronta. ¿Seguimos mirando como Dios mira? ¿O como la religión aprendió a mirar? Cierre.
Rahab demuestra que el reino de Dios no se hereda por linaje religioso. Se entra por fe obediente. Ella creyó. Ella actuó. Y Dios la honró. ¿Quién como Dios? Él sigue siendo mensajero de amor, capaz de levantar destinos desde los muros más caídos.